Privacidad on, drama off. Domina tus redes sociales. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast Domina tus redes sociales. Soy Daniela y hoy vamos a tratar un tema vital en la era digital: la protección infantil en entorno virtual. Las niñas y niños y adolescentes pasan cada vez más tiempo en línea y es crucial que entendamos cómo mantenernos seguros en el mundo digital. Para profundizar este tema, tenemos con nosotros a Adi Yalid Valdés Chávez. Ella es psicóloga y estuvo en el área de disciplina del municipio de Huichapan. Una experta en ciberseguridad y protección infantil en línea. Bienvenido al podcast, Adi. Muchas gracias. Nos alegra tenerte. Vamos a sumergirnos en el tema. Para comenzar, ¿por qué es tan importante centrarse en la protección infantil en el entorno virtual? Bueno, pues porque así como lo mencionas, estamos en la era digital, en donde es de suma importancia que las niñas, niños y adolescentes puedan reconocer su derecho a acceder principalmente a la información, al conocimiento y a la globalización de la que también estamos viviendo y es parte de nuestro contexto. Hay un sesgo muy importante en donde niñas, niños y adolescentes en ocasiones no tienen este acceso a la tecnología ni a la información, y en otros lados sí la hay. Entonces este sesgo pues representa un retraso también en el desarrollo intelectual, en el desarrollo educativo de las niñas, niños en algunas comunidades, y principalmente en las más remotas, donde es muy muy importante que ellos puedan reconocer este derecho, al mismo tiempo que también puedan identificar cuáles son las acciones específicas, tanto padres, cuidadores, tutores, asistentes educativos, maestros, docentes, todos los adultos que tienen la figura de cuidadores, de poder estar guiando a las niñas, niños y adolescentes, de reconocer cuáles son las acciones que tienen que realizar para poder mantener seguridad, principalmente la física y la psicológica, porque sabemos que todo lo que se puede observar en redes, en internet, toda la información en ocasiones no es verídica o no vienen con un sustento científico. Entonces es muy importante enseñarles cuáles son aquellas fuentes confiables y cuál debe de ser las acciones y las conductas de cuidado y de protección que debemos de tener para evitar que pudiéramos ser víctimas de fraudes, de extracciones, de situaciones que también son graves y que violentan la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y de las familias en sí. Exactamente, la seguridad en línea es esencial. Hablemos de los principales riesgos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en Internet. ¿Cuáles son los más comunes y peligrosos? Los más comunes es acerca de la información personal. A veces los padres o los cuidadores comparten fotografías en donde se puede interpretar a qué escuela van, comparten historias en donde pueden informar a terceros o que otros pueden ver cuáles son sus horarios, cuáles son sus rutinas, cuáles son sus momentos importantes a lo largo del día. Y toda esta información le puede servir a otras personas que quisieran a lo mejor extraer a algún menor, que quisieran pues extorsionar también a las familias. Sabemos que eso es algo que se hace muy común, que se ha hecho muy común, y toda la información en sí es muy importante que como papás y cuidadores podamos tener a reserva tanto la identidad física de las niñas, niños y adolescentes, porque a veces compartimos información, fotografías y demás, que las niñas, niños y adolescentes no están informados de que esa fotografía, de que ese contenido se está llevando a redes y que lo están viendo muchísima gente. Entonces es una exposición, primero, que no está autorizada, que no es informada y que esa información en específico es la que puede generar algún delito. Okay. Vamos a desglosar estos riesgos un poco más. ¿Qué es el ciberacoso y cómo pueden los padres y cuidadores identificarlo? Así es, el ciberacoso es
cuando existen otros miembros o otras personas que mediante algunas redes, principalmente Facebook, WhatsApp, que son una de las más comunes, o son algunas de las más comunes, es muy probable que personas que tienen intenciones de extraer información o también de generar algún comentario agresivo, violento, pueden ser hasta compañeros de la escuela, pueden ser otros adultos, y toda esta exposición que se da se publica y entonces puede generar daño psicológico, daño emocional. ¿Por qué? Porque estás atentando contra la identidad de niñas, niños y adolescentes. Sabemos que todos ellos están en desarrollo y es un punto trascendental, la parte social y lo que piensan otros de nosotros mismos y de ellos. Entonces, cuando se hace pública alguna opinión, alguna crítica o se genera algún juicio y se expone en redes sociales e invita a que otras personas, y muchas de esas personas que reaccionan, que comentan, que comparten esta información, pues a veces ni conocen a la niña, al niño o al adolescente, y sucede que hay un daño emocional, hay un daño a la identidad y hay un sesgo también, una interrupción en el desarrollo. Es muy importante que padres y cuidadores y docentes podamos estar al pendiente de lo que está sucediendo en las redes, porque hay algunas estrategias, yo sé que más adelante las podemos abordar de manera mucho más específica, pero existen estrategias, principalmente reconocer como cuidadores, como docentes y como padres, que tenemos una responsabilidad real, que no podemos decir, yo no me enteré, yo no me di cuenta. Es muy importante que los docentes, los maestros, puedan estar al tanto de lo que está sucediendo también, porque es muy sencillo para adolescentes y para niños, niñas, hacer grupos de WhatsApp. Y en esos grupos de WhatsApp, pues compartir fotografías, situaciones, ponerse de acuerdo, hacer planes y entonces generar acoso, ciberbullying. Esto también se da mucho. ¿Por qué? Porque existe la desinformación, en donde los adultos creen que con desconocer lo que está sucediendo, entonces se eximen de cualquier responsabilidad. Y sabemos que no es así. Todos los adultos somos responsables de la protección y de los derechos, de hacer efectivos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El sano desarrollo es uno de los derechos, el principal, la identidad y el derecho a la intimidad. Entonces a veces pensamos que porque son niñas, niños y adolescentes no tienen el mismo peso, o es sencillo decir, pues no les hagas caso. No, porque están atentando contra su propio desarrollo, su identidad. Sí. En cuanto al contacto con extraños, ¿cómo pueden los padres educar a sus hijos sobre la importancia de no compartir información personal y reconocer comportamientos sospechosos? Esa es una pregunta muy, muy importante. Es una pregunta elemental. Así como te decía que las niñas, niños y principalmente las y los adolescentes tienen derecho a utilizar y a tener acceso al uso de las tecnologías. Pero tenemos que recordar también las políticas de privacidad de algunas de las redes sociales más populares, en donde te exigen esas políticas de privacidad que sean adultos los que hagan uso de estas redes sociales. Entonces, es muy, muy importante que las y los adolescentes comprendan que no pueden usar redes sociales al respecto de cuanto la política pública de estas redes sociales especifiquen que solamente mayores de 18 años son los que pueden hacer uso. ¿Por qué? Porque otra política pública de la mayoría de redes sociales es que cuando tú subes una fotografía o cuando subes cierta información, quien se vuelve dueño de esa fotografía y de esa información, pues es la red.
a la red social. Por eso es que es muy fácil descargar fotografías de estas redes y hacer el uso que quieras. Y son entre adultos y con esta responsabilidad quien debe utilizar las redes. Sin embargo, es una realidad de que las y los adolescentes, aún niñas y niños, están haciendo uso de estas redes sociales. Sí. Y además es muy popular. Por eso es muy importante enseñarles a las y los adolescentes y comenzar desde temprana edad, 5º, 6º de primaria, enseñarles que es muy importante que no suban fotografías personales. Sí. Hablando de herramientas, ¿qué medios preventivos pueden tomar los padres para proteger a sus hijos en línea? Bueno. Hay algunas aplicaciones en donde puedes tener control de los dispositivos que estén haciendo uso en la familia, que estén haciendo uso las niñas, niños y adolescentes. Es muy, muy importante que siempre estemos al pendiente. Muchas de las veces los adultos, los papás y los cuidadores buscan en las redes, en las fotografías, en la galería de los dispositivos, qué están haciendo sus hijos, en los chats. Eso está muy bien, pero también es muy importante que acostumbremos tener contacto con las, ¿cómo se llaman? La bandeja de salida, que es cuando eliminas una fotografía y te tiene guardada en esa bandeja de salida cierto tiempo aquello que estás borrando. Entonces es muy importante que las y los adolescentes sepan que así como el mundo entero los puede ver a través de las redes sociales, también papá y mamá, también otros cuidadores tienen acceso a esos dispositivos. Y es muy importante que no sea el dispositivo no sea de uso exclusivo de un miembro de la familia, porque es justo cuando estamos más vulnerables a tomar decisiones que no competen o que no son muy sanas, y a veces esas decisiones nos pueden poner en riesgo. ¿Qué papel juegan las plataformas en línea en la protección infantil? ¿Y cómo deben estas plataformas implementar políticas para proteger a menores de edad? Así es. Generalmente las plataformas que son utilizadas por adultos siempre te van a preguntar tu edad. Siempre te ponen un aviso de la edad, y también muchas otras plataformas, quiero atreverme a decir que si no todas, tienen la denuncia de spam y la denuncia de conductas violentas, en donde tú puedes denunciar a cualquier otro usuario que te esté acosando, que te esté molestando, que te esté solicitando información personal. Y bueno, quiero hacer un paréntesis, especificar cuáles son los datos personales que debemos evitar compartir. Horarios, teléfonos, fotografías, lugares que se visitan, a edad, y todos los que son datos personales, cumpleaños, todos esos datos es muy, muy importante que evitemos compartir. Sí. Además de las medidas preventivas, ¿qué estrategias de comunicación recomiendas para que los padres y cuidadores mantengan un diálogo abierto y efectivo con los niños sobre su actividad en línea? Pues lo más importante es poder tener y sostener una relación activa, porque hablamos mucho de comunicación, de decir, es que es muy importante que como papás fomentes la comunicación con tus hijos. Pero la comunicación sana, efectiva y asertiva no se da de la noche a la mañana. Se tiene que fundamentar y se tiene que dirigir a lo largo de la vida. Entonces, desde que los hijos, desde que las familias se generan, es muy importante que todo tipo de relación afectiva se pueda fomentar desde la comunicación y también desde el amor. ¿Para qué? Para que cuando los adolescentes y las adolescentes entren a esta etapa, pues ellos puedan tener esta comunicación y confianza con sus papás. Eso es elemental en esta era digital. Es lo más elemental. Y fomentar
fomentar la confianza. Algo que es muy importante que las y los adolescentes sepan, creo yo, es que no hay nada que como adultos no podamos afrontar. Tan importante es que yo siempre que hablo con papás en conferencias o en temas relacionados con la era digital, siempre menciono que no podemos decir que nosotros como adultos, nuestros hijos nos ganen en el manejo de redes o en el manejo del uso del teléfono. Si nosotros como adultos no sabemos utilizarlo, entonces estamos dando una brecha importante de riesgo para nuestros adolescentes. Es muy importante que nosotros como adultos, antes de prohibirle, decir ya deja ese dispositivo o todo el tiempo estás metido en el teléfono. Bueno, vamos a ver por qué es tan encantador el teléfono, ¿no? ¿Por qué es tan encantador? Y siempre reto a los papás, reto a los docentes. Siempre les digo, ¿ustedes tienen una cuenta de TikTok? Y me dicen, no. Y digo, pues, ¿qué esperan para sacarla? ¿Qué esperan para hacer un video? ¿Qué esperan para experimentar? ¿Qué esperan para conocer lo que nuestras adolescentes y nuestros adolescentes están enfrentando? Porque no podemos decir como papás qué es mejor o qué es peor si estamos desinformados y si no tenemos la experiencia. Entonces siempre les digo, si ustedes no tienen WhatsApp como papás, si no saben usar el Facebook, si no tienen un Instagram, si no están posteando, si no entienden cómo es la dinámica de las y los adolescentes, pues entonces definitivamente sí nos van a ganar, porque aquellos que han destinado su objetivo de vida a hacerle daño a tus adolescentes, a tus niños y niñas, ellos sí son expertos en el uso de redes. Y tampoco es tan difícil. Entonces, es muy importante sumergirnos en los temas que ahorita le atañen, que en este momento le están impactando emocional, mental y físicamente también a los adolescentes. Ya no son las generaciones en donde podríamos como nosotros adultos decir, es que yo cuando era adolescente o yo también fui joven. ¿Por qué? Porque ya estamos en una generación que ha tenido experiencias en su desarrollo, que ha tenido experiencias sociales desde la pandemia, desde la era digital, que cuando nosotros fuimos adolescentes no experimentamos. Entonces es muy necesario que nos sumerjamos, que digamos, si esto mi hijo o mi hija lo sabe hacer, si mis alumnos se sienten atraídos por este tipo de didáctica, entonces yo debo aprender, debo de actualizarme, debo de buscar la manera de empaparme, de entender por lo que los y las adolescentes están pasando, porque entonces mis adolescentes, mis hijos e hijas van a estar hablándome de experiencias que yo no reconozco. Todos le dieron like y nosotros los adultos podríamos decir, sí, ¿y pues, qué, no? ¿Y qué es eso de like? ¿O qué se siente que todos te den like? No, pues es que me cancelaron en redes y nosotros como adultos podemos decir, bueno, a mí se me quemó la sopa, podría ser, ¿no? Entonces son experiencias que no estamos reconociendo y por eso les digo, podemos presumir de tener suma comunicación con esta generación digital, pero en realidad no es así, porque estamos desconociendo todo lo que provoca, todos los estímulos positivos o negativos que estén provocando las redes y las telecomunicaciones, que es necesario que no nos ganen. Sí, por supuesto. Para los casos en los que un niño pueda haber sido expuesto a contenido inapropiado o haya tenido una experiencia negativa en línea, ¿cuáles son los pasos a seguir para abordar esta situación? Claro que sí. También es muy importante porque los papás y las escuelas generalmente cuando tienen una situación en tema de ciberacoso o en tema de fotografías sugerentes o íntimas que pudieran estar enrolándose en redes, en teléfonos, en aplicaciones, no saben qué hacer. Lo principal es que recordemos que todo tipo de violencia en el estado de Hidalgo es castigada.
todo tipo de violencia. Y la violencia digital se está reconociendo. Entonces es muy, muy importante que tengamos esta visión de poder hacer uso de las instituciones que están dedicadas y especializadas para trabajar algún tipo de trauma relacionado con esto. En todas las comunidades y municipios debe de haber personas y asistentes que tengan conocimiento de esto para dar consejería a las familias y a los docentes. Es muy importante, muy importante, familias y docentes, que no callen las circunstancias que pasan, que no guardemos secretos, que no tapemos el sol con un dedo, sino que busquemos ayuda y asesoría especializada para atender este tipo de circunstancias. Sí. Finalmente, ¿qué recursos están disponibles para ayudar a los padres y cuidadores a proteger a los niños en un entorno virtual? Hay algunas aplicaciones muy buenas que nos generan este tipo de seguridad, pero la otra y la más importante es estar cerca. Claro. Es estar cerca. Una de las estrategias que sugiero siempre es que el uso de los dispositivos, es decir, computadoras, laptops, no lo usen en privado las y los adolescentes, sino que sean en lugares abiertos en la casa, la sala, el comedor, lugares en donde mamá, papá, tíos o la familia nuclear se pueda sentar de repente al lado de él. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y entonces de esta manera pues evitamos este tipo de situaciones. En las escuelas pues también el uso de los dispositivos de manera regulada. ¿Para qué? Para fomentar o estimular el aprendizaje. Es muy importante que las y los adolescentes no tengan uso libre, pero me refiero a que no todo el tiempo puedan estar en el teléfono. Claro, sabemos que tienen este derecho al uso de las tecnologías, pero que les podamos brindar de estos encuadres seguros, y más que nada informarles de los riesgos, de las dificultades que pueden presentar y afrontar hasta familias completas por el mal uso de las redes y de los dispositivos. Excelente. Antes de cerrar, ¿hay algún consejo adicional o mensaje final que te gustaría compartir con nuestros oyentes sobre la protección infantil en línea? Pues nada más recalcar y volver a mencionar que todos somos responsables. Todos estamos obligados a brindar protección. A veces los adultos tienden mucho a pensar que como no son las niñas, niños y adolescentes de sus familias, como no son sus hijos, entonces ellos pueden hacer caso omiso a cualquier circunstancia de violencia, de acoso que podrían estar presenciando o que tengan conocimiento, y entonces pues no, yo no voy a hacer nada porque pues no son mis hijos, yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero la verdad es que no. En las sociedades debemos de tener conciencia de que todos somos responsables de la protección a niñas, niños y adolescentes. Sí. Muchas gracias, Ali. Por tu tiempo y por tus valiosos consejos. Ha sido un placer aprender más sobre cómo proteger a nuestros niños en el entorno virtual. Gracias. Y a nuestros oyentes les agradecemos por acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sobre temas importantes. Hasta la próxima.